Bienvenidos a Caminando en la Historia de la Biblia, lección 7, el llamado de Abraham, la gran importancia de la obediencia completa. En esta lección vamos a ver la gran bendición de cómo Dios ha escogido a un hombre allí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, está la historia para formar una familia, para formar una nación y poder traer a nuestro Salvador. Toda la historia de la Biblia es la historia de la redención, desde la caída, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecen, entra el pecado y Dios comienza a planear y escoge a este hombre de fe, Abraham. Por eso vamos a ver unos detalles allí importantes en la vida de Abraham que no fue específicamente una obediencia completa cuando Dios le pidió algo. Él tuvo un poco de lentitud en la obediencia y al final obedeció, pero vamos a ver por eso que el tema es la gran importancia de la obediencia completa. Ahora, la pregunta aquí para pensar es, ¿cómo puede ser que eventos que ocurrieron hace unos 4.000 años siguen teniendo impacto hasta el día de hoy? Bueno, este hombre que vivió hace 4.000 años, si él no hubiera, ¿verdad?, obedecido lo que Dios le pidió, aún en una manera tardía, como vamos a ver, la historia hubiera sido diferente. Dios escogió a Abraham porque conocía su corazón. Era un hombre que buscaba a Dios. No un hombre perfecto, pero un hombre que sabía que había un Dios y que tenía un plan para él y su familia. Ahora, vamos a ver un pasaje bíblico para empezar y si queremos recordar cuál es el pasaje bíblico donde Dios llama a Abraham, es ese famoso pasaje de Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al 5. Abraham es llamado por Dios y vamos a leer, dice, pero, interesante para que vayan teniendo en cuenta esta primera palabra, pero viene de Génesis 11, siempre hay que ver el contexto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Muy importante que en este pasaje bíblico, donde aquí vemos el mapa, muy interesante, ustedes pueden ver que en la parte derecha está Ur de los Caldeos, arriba está Harán y abajo está a la izquierda Canaán. Cuando Dios le habló a Abraham la primera vez, no en el capítulo 12, dice, pero, comienza el 12 así, Dios le había hablado primero en Ur de los Caldeos. Este pasaje bíblico que acabamos de leer es cuando ya estaba en Harán. Harán fue la segunda vez que Dios le habló a Abraham. O sea que, ¿a cuál era la ciudad donde Dios lo quería guiar? A Canaán, donde ven allí en el mapa.
Hubiera sido más fácil si Abraham va directamente de Ur de los Caldeos a Canaán, directo, cuando era joven, más o menos diríamos de 15 a 20 años, y no se desviara hasta Harán. Esto es el todo de la historia de hoy. Y vamos a ver por qué Dios le pide, le da unos mandatos a Abraham muy específicos para que vaya a Canaán. Le dice 4 cosas. Para que cumplas la voluntad tienes que hacer 4 cosas específicamente. Primero, vete de tu tierra, de la región de Ur de los Caldeos. Vete de la parentela. Deja toda la familia, tíos, tías, primos, vete de tu parentela. 3, vete de la casa de tu padre, o sea, su padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y en este caso era Canaán de Galilea. Ahora, vamos a ver unos versículos que acabamos de leer, pero los vamos a releer porque son muy importantes. Leímos Génesis 12, del 1 al 5, pero vamos a leer nuevamente Génesis 12, 4 al 5. Y dice, y se fue Abraham cuando Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su esposa, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Parecía fácil lo que Dios le había pedido a Abraham, ¿verdad? Algo que hemos puesto como en 4 cosas. Vamos a ver que Abraham había salido de Ur de los Caldeos. Vamos a ver unos cuadros de obediencia que están muy claros en el libro, en el manual de Caminando en la Historia de la Biblia, y acá los estamos poniendo en esta presentación. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Segundo, Abraham no dejó su parentela, pues se llevó a Lot, su sobrino. Ahora, Abraham dejó la casa de su padre, pero también viajó con su padre. Abraham llegó a la tierra de Canaán, la tierra que le había prometido más adelante. Vamos a ver que en un pasaje bíblico que ya está en el Nuevo Testamento, en Hechos, donde está la historia de las primeras iglesias, Hechos capítulo 7, versículo 1 al 4, Abraham había estado antes en la tierra de los caldeos, o sea, en Ur, y llegó después a Harán. Y dice aquí un sacerdote, está hablando en ese momento, ya es Nuevo Testamento, recordando lo que había pasado con Abraham, solo para poder rectificar lo que, desde dónde fue que Dios le habló realmente a Abraham, de Harán o de Ur, de los caldeos. Y lo que dice el sumo sacerdote es, el sumo sacerdote dijo entonces, esto así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habéis habitado ahora. Entonces, vamos a ver que Dios no le habló a Abraham en Harán por primera vez, sino le habló en Ur de los Caldeos, dice aquí el sacerdote en esa etapa de la historia de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Solo están recordando, ¿será que la Biblia es contradictoria? ¿Dios le habló en Harán o en Ur? Le habló en los dos, ¿verdad? Pero Abraham no obedeció
para ir directamente a Canaán, que era la tierra que le iba a mostrar, sino se desvió a Harán. Y allí dice la Biblia, leímos en el primer pasaje bíblico, que cuando salió de Harán a Canaán, ya Abraham tenía 75 años. Vamos a ver algo de lo que hay antes en ese Génesis 11, porque los capítulos que tenemos que repasar con detalle en este tema de hoy es capítulo 11, 12 y 13 de Génesis, si tú quieres todos los detalles de la historia. Y el capítulo 11 termina con versículos 27 y 32 así. Esta es la historia de Taré, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terach aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Taré a los 205 años de edad. Perdón la interrupción. Vamos a seguir. Aquí está la genealogía de Taré. En este cuadro vemos en inglés, pero es muy parecido al español. Terach era el padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Ahí vemos, podríamos ampliar más este cuadro, pero vemos a Abraham que se casa con Sara. Estos dos tienen la promesa del hijo de la promesa, que es Isaac. Abraham tiene relaciones también con la esclava de Sara, que es Agar, y Agar tiene a Ismael. Nahor y Harán son los otros hijos de Abraham. Lot es muy importante porque es el sobrino amado de Abraham. Lot es el hijo de Harán, otro hijo de Abraham, y Harán muere y le deja encargado a Taré y a Abraham, su hermano, su sobrino Lot. En esto podemos ver algo muy importante, y es que Lot era la parentela. Y una de las cosas que Dios le había pedido a Abraham era que dejara su parentela. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí, de acuerdo a lo que hemos visto en esta historia? Sem era uno de los hijos de Noé. Taré era uno de los descendientes de Sem. Taré es el padre de Abraham. La familia de Taré es oriunda de la ciudad de Ur de los Caldeos, ubicada en el río Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. Los hijos de Taré eran Abraham, Nacor y Harán. Abraham se casó con Sarai, pero el matrimonio no había producido hijos porque Sarai era estéril. Taré llevó a su familia de Ur a Harán y quedaron allí hasta que Taré murió a los 205 años. Muy importante. Vamos a continuar y ver que hubo una postergación en lo que Dios le pidió a Abraham. Y hemos hablado ya que Dios le pidió que fuera directo de Ur a Canaán y se quedó en Harán. Si hubiera podido haber, imaginamos nomás, un diálogo entre Abraham y Taré, su papá, podríamos pensar, Abraham hubiera dicho a su papá Taré, en Ur de los Caldeos: papá, el Dios de nuestros antepasados, Noé y Sem, se me apareció y me dijo que saliera de aquí
y que me fuera a otro lugar. Te quiero, pero me voy. Taré le hubiera respondido ahí en Ur de los Caldeos: ¿qué es esto de que te vas? Nos vamos. Vamos juntos y llevamos con nosotros a mi sobrino Lot, a su familia, porque me encargué de él después de la muerte de mi padre, mi hermano querido. Abraham diría: pero Dios me habló a mi papá. Taré le diría: tranquilo, hijo, podemos ir todos. ¿Qué importa? Dios le había hablado a Abraham, le había dicho que dejara su tierra, Ur de los Caldeos, que dejara su parentela, a Lot, el sobrino, que dejara la casa de su padre y que fuera a Canaán. Y solamente estamos imaginando este diálogo para hacerlo muy real, porque seguramente eso fue lo que pasó. El padre le dijo: ¿qué importa? Vamos todos. Es lo que queremos ver, es que la obediencia de Abraham tardó, no fue completa desde el principio. La obediencia completa sí importa. Cuando fue tardía, tardó años en poder nacer el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa nació después de que salieron de Harán, cuando ya Abraham tenía 75 años y Sara 65, y era estéril. Entonces, si hubiera salido de Ur a Canaán, a lo mejor estaban en los mejores tiempos, de los 20 años, 15 a 20 años, y hubiera sido más fácil. Pero Dios estuvo con Abraham todo el tiempo. En esta lección hay unas tablas hermosas de obediencia y podemos imaginarnos aquí qué era lo que estaba pasando hasta ahora en la historia. Vivir en Ur ya no estaban, habían salido a Harán, habían salido de Ur, era un 25% de obediencia. Toman residencia en Harán, sí. Postergan ir a Canaán, sí, 25%. Muere Taré, ya está fuera de la casa de su padre y ha cumplido el 50%. Entonces, ¿qué pasa en Harán? ¿Qué es lo que pasa allí con Abraham? Cuando Abraham vivía en Harán, ¿estaba en obediencia o en desobediencia? Podemos ver que en desobediencia, ¿verdad? Porque ya hemos explicado, él ha debido ir directamente de Ur a Canaán. ¿Cómo le fue en Harán? Adquirió mucho ganado y muchas personas en Harán. Salió de Harán siendo un hombre rico, muy rico. Si evaluamos el éxito con el nivel de obediencia, ¿qué observamos? Que Dios bendijo a Abraham como prometió materialmente, a pesar de que Abraham estaba en obediencia parcial. Entonces, la aplicación aquí hasta ahora es que la bendición material no necesariamente es una señal de que una persona está en obediencia. Porque una persona su Dios puede ser el dinero y ser una persona completamente próspera. También sabemos que el dinero es parte de la prosperidad y la bendición de Dios, pero no necesariamente es una señal de que estoy en obediencia. Ahora, en la cronología de esta historia, el llamado de Abraham, hay algunas cosas interesantes. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? Hemos leído en un versículo que tenía 75 años. ¿Cuántos años duró la estadía en Harán? No sabemos exactamente. ¿A qué edad daban a las mujeres en matrimonio en esa época? Entre los 13 y los 15 años. Sarai hubiera tenido 15 y Abraham 25. No es una buena edad para empezar una familia si hubieran salido directamente de Ur a Canaán. Así, Abraham salió de Harán a los 75 años. ¿Cuánto tiempo habrá durado la estadía de Abraham en Harán para poder adquirir muchos bienes y mucha gente? Y más o menos pensamos que unos 50 años. Interesante, ¿verdad? La conclusión hasta ahora es que la estadía en Harán efectivamente postergó
el cumplimiento de las instrucciones hasta por 50 años. Y el deseo de Abraham de tener hijos y una familia requirió 50 años de él hacer y estar en un lugar donde Dios no lo había llamado. Él tenía 75 y Sarai 65, no precisamente las edades en las cuales una pareja quisiera comenzar a tener hijos y una familia. Tal vez Abraham no se daba cuenta en el momento, pero esta desobediencia ligera resultó muy costosa para él. Ahora, ¿cómo vamos en el cuadro de la obediencia? Hay otro versículo aquí en Génesis 12, 7 que dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y la tabla es que salió de Harán, por fin, se fue de Harán 50% y llegó a Canaán. Estaba ya en el 75% de obediencia. Pero algo pasó en Génesis 12:10. Vamos a ver qué pasó. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces Abraham por fin estaba en el lugar donde Dios le había llamado, en Canaán, y se mueve nuevamente en desobediencia hasta Egipto. La tabla de obediencia, ¿cómo va? Salió de Harán, sí, 50%, llegó a Canaán, 75%. Dios habló a Abraham y le dijo, estás donde precisamente te he llamado, pero se va a Egipto y nuevamente está en el 50% de obediencia. ¿Qué pasó en Egipto? Abraham miente al faraón y presenta a Sarai como su hermana. Eran medios hermanos, pero era su esposa, su esposa. Y Dios envía una plaga a la casa del faraón y Abraham admite la mentira. Abraham y su esposa Sarai salen de Egipto y regresan a Canaán. Porque Sarai era, parece que una mujer muy bella. Y el faraón, pensando que era la hermana de Abraham, piensa, pues a lo mejor puede ser mi esposa y antes de que le proponga, ¿verdad? Que se casen, alguien le hace saber que es la esposa de Abraham, no su hermana. Por eso Dios envía esta plaga al faraón. Ahí está, Abraham admite la mentira y Abraham sale con Sarai de Egipto y regresa a Canaán. Ahora, ¿cómo va la tabla de obediencia hasta ahora? Salió de Harán, por fin, ya vemos, el 50%, llegó a Canaán, 75%, Dios le habla a Abraham, 75%, estás donde debes estar, se fue a Egipto, nuevamente retrocede el 50% de obediencia, adquiere aún más riquezas, 50%, y regresa a donde estaba, o sea, nuevamente a Canaán, y allí nuevamente está en el 75%. Hay una parte que no ha cumplido Abraham de las 4 cosas que Dios le ha pedido, y es no dejar a su sobrino Lot. Y aquí en este pasaje bíblico, en Génesis 13, 5 al 9, vamos a ver la separación de Lot de Abraham. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Es en este momento que vamos a ver que la tabla de obediencia se completa. Había salido de Harán, llegó a Canaán, 75%, había salido de Egipto, pero regresó a Canaán, regresa a donde debía estar, 75%, que nuevamente es Canaán. Y Lot se separa de Abraham. Había en este momento el 100% de obediencia. Bingo, decimos acá, encaminando en la historia de la Biblia. Dios renueva la promesa a Abraham una vez más, porque por fin ya había cumplido el 100% y le dice en Génesis 13, 14 y 18, renovando la promesa. Después de que Lot se separa de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Abraham no pudo ver toda su descendencia y tú y yo somos la descendencia de Abraham. Él es nuestro tatarabuelo allá atrás, ¿verdad? Él no pudo verte ni a ti ni a mí, pero Dios le estaba mostrando en una manera figurativa que una de esas estrellas en el cielo éramos tú y yo. Íbamos a llegar a creer en Dios, íbamos a llegar a creer en el Señor Jesucristo. Voy a leer del libro de Caminando en la Historia, la conclusión y las aplicaciones. Muy importante. La obediencia de Abraham hace 4,000 años sigue produciendo bendiciones hasta el día de hoy. Parecía tan fácil y sencillo cuando leímos en Génesis 12, 1 al 5, y podría haber sido sencillo si Abraham hubiera obedecido en Génesis 11, 30, pero no. Hubo varias desviaciones y postergaciones en el camino. Pero ahora hay un hombre cercano a los 80 años con una mujer hasta ahora estéril, cercana a los 70 años y el reloj avanza. ¿Cómo y cuándo cumplirá Dios la promesa de una nación grande? No se puede tener una nación grande sin una familia y no se puede tener una familia a menos que comience por lo menos con un hijo. ¿Dónde está Dios? Aplicaciones, advertencia. ¿Cuántas bendiciones y cuánto tiempo habremos perdido por haber estado en desobediencia u obediencia parcial? Una actitud de es mi vida y hago lo que quiero no produce la bendición ni en tu vida ni en la vida de otros. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos empezar obedeciendo lo que sabemos ahora de la voluntad de Dios, generalmente revelada en la palabra de Dios. Si queremos ser bendecidos y ser una bendición para otros, vale la pena la obediencia completa. La obediencia incompleta es desobediencia. Sin embargo, Dios nos puede bendecir aún estando nosotros en desobediencia. Debemos tener confianza al saber que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Gracias por estudiar esta lección con nosotros. La próxima lección tendremos la lección 8, una lección preciosa, la relación que hay entre el Éxodo, la Pascua y la Santa Cena. Dios te bendiga.